Judío. Muy buenas tardes, damas y caballeros. La Universidad Católica Santa María la Antigua y el Congreso Judío Panameño les da la más afable bienvenida a la primera jornada de estudios judeocatólicos con el tema Laudato Si, un llamado a la protección de la casa común, en memoria de don Stanley Danke Brandon y en el marco de la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación. Para comenzar, vamos a cederle el espacio al profesor Francisco Javier Blanco, rector de esta casa de estudios, para que ofrezca sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, a los panelistas y de una manera particular a los espectadores, que los llaman así, ¿verdad?, en la plataforma, que van a participar de este webinar. Las religiones tenemos a lo largo del año momentos que van jalonando un poquito y nos van acompañando cada uno en nuestra fe, cada uno en nuestras creencias, pues esa espiritualidad y esa mística. Y nos encontramos empezando a las puertas, ¿verdad?, del mes de septiembre, donde tanto judíos como cristianos, el judaísmo como la Iglesia Católica, en este mes de septiembre tenemos celebraciones importantes dentro de nuestra, ¿verdad?, espiritualidad. Está el Año Nuevo judío ya próximo a celebrarse, y nosotros también por esas mismas fechas tenemos y celebramos a la patrona Santa María la Antigua, patrona de la iglesia aquí en Panamá, y también casualmente patrona de nuestra universidad. En este contexto creo que es una feliz idea, ¿verdad?, que ha surgido el poder tener un encuentro en torno a un tema tan importante, tan actual, que atañe a todos. Y si bien es cierto, la encíclica la da a luz y la propone el Papa Francisco, sin embargo es algo que ha sido acogido en términos generales por todo tipo de personas. Y en ese contexto, pues vamos a realizar esto teniendo como memoria, por así decirlo, dentro del judaísmo, al señor Stanley Fidanke, que luego hablarán y remarcarán, ¿verdad?, su figura y su importancia. Y dentro de nosotros, de la Iglesia Católica, tenemos la figura siempre importante de Monseñor Magrat, y en este año de manera particular la figura de Monseñor Clavel, que estaría cumpliendo este año, sería el centenario de su nacimiento, y es el primer arzobispo panameño de la arquidiócesis, y fue el gran canciller, siendo arzobispo de Panamá, que funda la Universidad Católica Santa María la Antigua, e incluso cede su palacio arzobispal para que la universidad empezara. Así que esta bienvenida desde la óptica, ¿verdad?, de la universidad, con esta perspectiva, y sobre todo pues agradeciendo, ¿verdad?, la iniciativa y la participación y todas estas experiencias comunes que estamos teniendo con el rabino Gustavo y el judaísmo y la congregación Colserí Israel. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por su mensaje. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del honorable señor Alan Perelis, presidente del Congreso Judío Panameño. Buenas tardes para todos, Erev Tov. Les confieso que es un gran orgullo y placer copatrocinar este evento, y quisiera solamente traer a colación una anécdota personal. En una conversación hace algunos años con Gustavo, recuerdo, con el rabino Gustavo, le pregunté si las relaciones que llevamos entre los judíos y la Iglesia Católica se profundiza en el estudio o son solamente relaciones de tipo formales, cordiales, personales, amistosas. Y entonces creo que la respuesta que me dio Gustavo en ese momento es que eso es un proceso y que eso va a venir con el tiempo. Bueno, pensemos que hoy lo empezamos acá en Panamá. Digamos que nos estamos inspirando un poco en las charlas que tuvo el entonces cardenal Bergoglio con el rabino Skorka en Buenos Aires, creo que en los años 90, hace 15 años, 20 años, ¿no? Y que podamos profundizar en las cosas en las que nos parecemos, en las cosas en las que nos
diferenciamos y podamos aprender el uno del otro. Al final del camino vivimos en un mundo multicultural, en una sociedad plural y abierta, y no hay nada mejor que aprender el uno del otro. Así que te deseo lo mejor de esta actividad y que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Alan Perelis, por sus palabras. En esta ocasión vamos a cederle el micrófono al señor David Mishrachi. Muteado, David, está muteado. Disculpen. Muchas gracias. Excelencia reverendísima, Monseñor José Domingo Ulloa. Un gran honor estar compartiendo el foro con usted, con el honorable rabino Gustavo Kraselnik, con el señor rector, con el decano Cam y con mi buen amigo Alan Perelis, por supuesto, presidente del Congreso Judío Panameño, y el padre Miguel, en fin, todo este grupo de gente preocupada por mantener abierto un canal de comunicación franco y sincero que comenzó hace muchísimos años, pero que tomó forma con el llamado que hizo el Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II y fructificó con la declaración Nostra Aetate en el año 1965. Ahora me toca darles una semblanza bastante breve sobre mi abuelo Stanley Fidanque Brandon. Mi abuelo nace en Panamá en 1918. Curiosamente, su abuelo materno llevaba el nombre de David Henry Brandon y fue el fundador, o uno de los fundadores, del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Falleció luchando contra el fuego por una pulmonía posterior a un incendio. Y cuentan, tenemos esta leyenda familiar, que cuando mi tatarabuelo, que se llamaba igual que yo, David, falleció, ese día, siendo él un judío, ese día sonaron las campanas de la iglesia catedral. Y creo que ese es el mensaje de una jornada como la de hoy. Estamos hablando del año 1903, él falleció poco antes de la independencia de Panamá de Colombia, o la separación de Panamá de Colombia, y la iglesia de las campanas, el campanario de la hoy Basílica Primada de Panamá, sonó en memoria de un panameño de fe judía que era el abuelo de mi abuelo Stanley Fidanque. Así, mi abuelo nació en Panamá en 1918, cursó estudios primarios en la escuela primaria de Ancón, en la antigua zona del Canal, y ahí hizo amistad con otra persona, otro hombre panameño de religión católica, que más adelante les voy a decir su nombre, por una amistad de la infancia, esas amistades que nunca se olvidan. El señor Fidanque continuó estudiando, se fue a Estados Unidos, en el colegio Menlo, terminó su secundaria, y más adelante en la Universidad de Stanford, donde se graduó con un título en psicología. Luego hizo su maestría en psicología en la Universidad de Columbia en Nueva York y se dedicó a los negocios familiares. Sin embargo, siempre en su personalidad, siendo una persona con un bagaje intelectual considerable, un psicólogo de profesión y un judío de religión, siempre tuvo en su cabeza el pensamiento relacionado con temas de su religión y de la manera como una religión minoritaria puede sostener relaciones con una relación mayoritaria. Eso nos trae al año 1968. Y en el año 1968, la Iglesia Católica Latinoamericana convoca un simposio en Bogotá en el que participan miembros del clero, tanto católico como judío, y mi abuelo Stanley fue uno de esos participantes. Y ahí él se reencuentra con ese amigo de la escuela primaria de Ancón, que era nada más y nada menos
que el querido y bien recordado Monseñor Marcos Gregorio McGrath. Esa fue una relación muy cercana que se consolidó a través de los años. Yo tengo una anécdota personal puedo decirles que marcó mi vida, y es cuando me tocaba aplicar a estudiar Derecho en Estados Unidos, yo llamé a mi abuelo, le digo: oye, abuelo, me gustaría, si es posible, una recomendación del Monseñor McGrath, y guardo entre mis más preciados tesoros una nota escrita a mano por Monseñor McGrath al rector de esa universidad, una universidad católica, hablando muy bien de mí, pero sé que no era de mí que estaba hablando, sino de mi abuelo, a quien él apreciaba mucho y quienes trabajaron en conjunto en pro de lo que en ese entonces se llamaba el diálogo judeo-cristiano o judeo-católico o católico-judío. Lo que me remonta precisamente a hacer un análisis muy corto y muy somero de qué subyace. Y en mi opinión subyace ese factor común que tenemos todos los católicos y todos los judíos, y de manera más general todos los seres humanos. Dios crea el mundo, y al crear al hombre, al ser humano, lo hace a su imagen y semejanza. No lo hace judío, no lo hace católico, no lo hace blanco, no lo hace negro, no lo hace indostán, lo hace humano. La exégesis bíblica, la llamada Mishnah, en el tratado de Pirkei Avot, que son los dichos de los sabios judíos, aproximadamente durante el siglo I antes de la era común y el siglo I de la era común, nos habla que el mundo se sostiene en tres pilares: en el estudio, en el servicio divino y en los actos de benevolencia. El estudio y el servicio divino son cosas que cada religión regula a su manera, pero la benevolencia, la bondad intrínseca del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no hace distinción. Y en eso es lo que debemos enfocarnos. Ya para terminar, yo quisiera leer de las memorias de mi abuelo Stanley, 2 párrafos selectos del libro Amor, Trabajo y Altruismo, que es una semblanza que incluye sus escritos, y pienso que son pensamientos de gran valor para una jornada como la de hoy. Y decía mi abuelo que la llamada al diálogo es una expresión de la aceptación por parte de los cristianos de que el judaísmo no es historia muerta, sino una fe vibrante que tiene mucho que contribuir a este mundo revuelto. El diálogo no requiere que escondamos nuestras diferencias. Al contrario, uno de los propósitos es fomentar el espíritu de aceptación de las diferencias como un bien deseable. La religión en nuestros tiempos se tiene que enfrentar a las fuerzas del materialismo y secularismo. El peligro de la religión es que puede ser descartada como inaplicable en la vida moderna. Cristianos y judíos deben entonces trabajar conjuntamente para fortalecer el concepto espiritual del hombre y de la sociedad. Hemos vivido como vecinos en América Latina por más de 400 años, y es importante que ahora por fin hagamos un esfuerzo mutuo para entendernos uno al otro. Indudablemente es más fácil que cada uno siga viviendo en su gueto espiritual, pero la falta del diálogo en el pasado ha creado el peor tipo de ignorancia y perjuicios. Para terminar, con esa vena filosófica que destacó a mi querido abuelo, él nos relata un pasaje bíblico y dice: cuando Dios llamó a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín respondió, no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Caín y la mayoría de los hombres durante la historia de la humanidad no han querido reconocer la verdad,
pero hoy estamos llegando a la época donde se espera que cada uno se ponga de pie y diga: soy el guardián de mi hermano. Esa hermandad que nos une a todos como seres humanos es la que permea una sesión como en la que nos encontramos, y le agradezco a la universidad y le agradezco a su excelencia reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa, al rabino Gustavo Kraselnik, a Alan y a las instituciones que cada uno de ellos representa, por hacerle este tributo a mi abuelo Stanley Fidanque Brandon. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor David Mizrachi, por habernos compartido esta experiencia como familiar y nieto del señor Stanley Fidanque Brandon. Bien, damas y caballeros, vamos con nuestro primer expositor de esta primera jornada de estudios judeocatólicos, su excelencia reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y gran canciller de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1983 por el entonces obispo de Chitré, Monseñor José María Carrizo Villarreal, en la Catedral San Juan Bautista de Chitré. Ingresó a la Orden San Agustín en el año 1987, realizando votos solemnes el 28 de agosto de 1991. Para la fecha del 26 de febrero del 2004, su santidad, el Papa Juan Pablo II, lo nombró obispo titular de Naratcatá y auxiliar de Panamá. Su congregación episcopal se realizó en la Catedral Metropolitana el 17 de abril del 2004, en ceremonia presidida por Monseñor José Dimas Cedeños, en ese entonces arzobispo de Panamá. El Papa Benedicto lo nombró el 18 de febrero del año 2010 como arzobispo de Panamá. Su toma de posesión canónica fue el 18 de abril de ese mismo año. Es el séptimo arzobispo de Panamá y actualmente presidente de la Conferencia Episcopal Panameña. Vamos a recibir a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. En primer lugar, un cordial saludo a cada uno de ustedes, muy queridos hermanos judíos, queridos hermanos que se unen también hoy a este gran encuentro. Como se ha reiterado en esta tarde, en Panamá hemos tenido a uno de los más grandes exponentes de las conclusiones conciliares del Vaticano II y por ende también del diálogo católico-judío, judío-católico, como fue Monseñor Marcos Gregorio Magrat, quien junto a su amigo Stanley Fidanque Brandon nos legaron un hermoso caminar que nos anima a honrar el esfuerzo por ese encuentro entre hermanos, conscientes de que si bien Dios creó al ser humano en la diversidad, los dotó de la misma dignidad. En nuestro querido Istmo hemos continuado fortaleciendo esos lazos de hermandad, orando juntos, celebrando juntos, para dar testimonio a las generaciones del respeto que debe existir entre hermanos, donde podemos en algunos momentos vernos como distintos, pero jamás como distantes. Finalmente, deseo hacerme eco de las palabras de nuestro querido Papa Francisco a referirse al diálogo judío-católico. No se trata solamente de establecer en un plano humano relaciones de respeto recíproco. Estamos llamados como cristianos y como judíos a profundizar en el significado espiritual del vínculo que nos une. El conocimiento recíproco
de nuestro patrimonio espiritual, la valoración de lo que tenemos en común y el respeto en lo que nos separa podrá ya demarcar la pauta para el fortalecimiento y el desarrollo de nuestras relaciones, que hemos de poner en las manos de Dios, pues unos y otros somos beneficiarios de aquella misma promesa inicial hecha al patriarca Abraham, padre de todos los creyentes. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haciéndonos eco de estas palabras del Papa Francisco, descubriendo lo que tenemos en común, creo que este documento, que en su lenguaje coloquial tantas veces usa Papa Francisco, sé que es un documento que nos une y fortalece. Papa Francisco afirmó que Laudato Si no es una encíclica verde, sino una encíclica social. Es decir, que la visión cristiana de la ecología supone y defiende firmemente lo que nos une a todas las religiones: el cuidado de la naturaleza, que es nuestra casa común, pero incluye también el cuidado y la protección de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables, que son con frecuencia víctimas del abuso de los recursos naturales. Así entiende Francisco el verdadero sentido de la ecología, que es por eso y debe ser una ecología integral. En este sentido, señala con claridad el Papa que en el tema ecológico están incluidos necesariamente una serie de ejes temáticos fundamentales, tales como la íntima relación entre los pobres, la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de nuevo estilo de vida. Desde la perspectiva cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde toda criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Por eso mismo, cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo, y así lo expresa con respecto
a los poderes de su época. Los poderosos de las naciones los dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder. Que no sea así entre vosotros, sino el que quiere ser grande sea el servidor. Como afirma Francisco, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión, preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas. Se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero a los seres humanos y a una constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Y concluye el Papa. Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre termina trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Paz, justicia, conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados que no podrán apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Pero además de anunciar el sentido del proyecto creador de Dios y de llamar repetidamente a la responsabilidad y a la conversión ecológica, es preciso denunciar con claridad y energía las causas y consecuencias negativas de la situación en que se debate hoy la humanidad. Siguiendo el pensamiento del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, se coincide en esto con el análisis de numerosos especialistas y científicos sociales. Serían tres: la globalización del paradigma tecnocrático, el relativismo práctico y la carencia de una ecología integral. Vale la pena, desde luego, analizarla brevemente. La globalización del paradigma tecnocrático y el relativismo práctico. Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado, como el relativismo práctico que caracteriza nuestra época y que es todavía más peligroso que el doctrinal. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso,
no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolle en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Hay en esto una lógica que permite comprender cómo se alimentan mutuamente diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra, a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice, dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Si no hay verdaderos objetivos ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vía de extinción? No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres. Es la misma lógica del usa y tira que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan el ambiente, porque cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. La carencia de una ecología integral. La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio que se vuelve irrelevante. Esto mismo impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los pobres, que no se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de interés. Como conclusión y en la práctica, creo que no podemos terminar nuestra reflexión sin dejarnos interpelar por dos interrogantes directos que nos lanza el Papa Francisco en esta encíclica. ¿Qué significa el mandamiento no matarás cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesita para sobrevivir? ¿Y qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Interrogantes que están o debían estar en el trasfondo de muchos debates fundamentales en nuestra realidad panameña,
como el manejo de nuestros recursos naturales, la cuestión canalera y de los puertos, el abuso de la minería, la deforestación, la protección de la biodiversidad, el cuidado de la salud, la seguridad social, los negocios farmacéuticos, la justicia social, el modelo económico y la escandalosa iniquidad. Quería compartir brevemente esta riqueza que nos une a todos, como es el llamado que el Papa Francisco nos ofrece en la encíclica Laudato Si, en ese llamado a la protección de la casa común. Nuevamente, agradecer a todos, a la Universidad Católica, agradecer a nuestros hermanos mayores, la comunidad judía también, por este diálogo fraterno, encontrando siempre lo que nos une y los elementos también para seguir fortaleciendo nuestras relaciones. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Monseñor, por este compartir sobre lo de la experiencia de Laudato Si. Vamos entonces con nuestro segundo expositor, el rabino Gustavo Krasegny, líder espiritual de la congregación Kol Sherit Israel desde el año 2002. Fue ordenado rabino por el Seminario Rabínico Latinoamericano en el año 1996 y se desempeñó como rabino de la comunidad israelita de El Salvador desde el año 1996 hasta el 2002. Se graduó de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Gustavo participó en el programa Meyamin Bejirim Senior Educators del Centro Melton para la Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es miembro de la iniciativa de liderazgo centroamericano Cali. También del Aspen Global Leadership Network. También es profesor de la Cátedra de Estudios Judaicos de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Ha participado en foros interreligiosos en América Latina, Europa y Asia. Es el representante de la comunidad judía panameña en el Comité Interreligioso de Panamá y del Congreso Judío Latinoamericano para el Diálogo Interreligioso en Centroamérica y el Caribe. Vamos a pasarle el micrófono para que nos hable. Buenas tardes, casi buenas noches para todos. Comienzo con las palabras del salmista. Qué bello, qué agradable que estemos reunidos juntos como hermanos. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Católica Santa María la Antigua y del Congreso Judío Panameño por esta iniciativa de realizar esta primera jornada de estudios judeo-católicos, católico-judíos. Deseo fervientemente que sea la primera de muchas oportunidades para seguir aprendiendo, estudiando juntos, profundizando siempre en el encuentro y el diálogo fraterno. Celebro que esta jornada esté dedicada a la memoria de Stanley Fidanque Brandon, de bendita memoria, querido y respetado dirigente comunitario, que como ha quedado testimoniado junto a su amigo de juventud, Monseñor Marco Gregorio Magrat, sembraron las semillas del diálogo interreligioso en Panamá, allí por los años finales de la década del 60 del siglo pasado, tal como nos contaba David hace un rato y también la historiadora querida Nayi Arjona en su publicación deja escrito El Concilio Vaticano II y el Diálogo Judeo-Católico 1962-2012. Hoy tenemos la dicha de recoger los frutos de aquellas semillas en este presente de excelentes relaciones interreligiosas en general y judeo-católicas en particular, que se da tanto a nivel mundial como en nuestro querido Panamá. Y con este espíritu celebro también la oportunidad de compartir esta jornada de estudio junto
a mi apreciado Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, con quien me une una relación de respeto y afecto, testimonio de un valioso recorrido que compartimos en el sendero del diálogo interreligioso. Tengo que celebrar también que estemos reunidos precisamente en este día para conversar sobre la encíclica Laudato Si, alabado seas, y el llamado a la protección de la casa común. En primer lugar, porque hoy es 1 de septiembre, fecha que el Papa Francisco ha establecido como Día Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Y en segundo lugar, porque en el calendario judío estamos comenzando el día 25 del mes de Elul, que de acuerdo a nuestros sabios en el Talmud, es la fecha en la cual el mundo fue creado por Dios. Hace 5.782 años, fecha que hay que tomar en sentido simbólico y no científico. Esta afirmación de la creación divina del mundo, este reconocimiento de Dios como creador, es el punto de partida para adentrarnos en el tema que nos convoca, de responder al llamado que el Papa realiza y que es muy importante para nosotros en este espacio, por dos motivos. Primero, porque la propia encíclica se plantea como una convocatoria a todas las personas de fe. Hay toda una sección que habla del diálogo de las religiones con la ciencia, en el capítulo 5, el punto 5. Y la segunda razón es que el enfoque que plantea Laudato Si está asociado con un retorno a las raíces bíblicas, lo que significa que en muchos casos son textos sagrados que compartimos ambas tradiciones, lo que sin duda ayuda en el fluir del diálogo. Quisiera destacar algunas ideas que aparecen en la encíclica. Definitivamente sería estupendo realizar un análisis más pormenorizado, pero la limitación del tiempo no lo permite. Y entonces diría que junto a esta noción fundamental de Dios como creador, que de alguna manera ya nos marca el territorio de cuál es o cuál debería ser nuestro lugar y nuestro vínculo, debemos asociarlo a la íntima conexión que existe entre el ser humano y el planeta. He mencionado hacia el principio de la encíclica, en el párrafo 2, cuando dice, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Y aparece la referencia al versículo del Génesis, capítulo 2, versículo 7, que no aparece citado, pero que creo que todos conocemos. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo que no siempre todos tenemos presente, y es bueno destacar, es que en el texto hebreo este vínculo se expresa de manera lingüística. Es el texto Vaitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama. Formó Dios al Adam, al ser humano, del afar min Adama, del polvo de la tierra. Adam es ser humano, Adama es tierra. Hay una ligazón profunda que nos conecta ya desde el nombre que tenemos como criatura con la tierra y por ende con todo el ecosistema. Otro punto valioso que quiero destacar es la mención por parte del Papa Francisco de algunas leyes bíblicas que también la tradición judía viene enunciando en su preocupación por el cuidado del planeta. La ley de protección de especies que aparece en el Deuteronomio 22, el imperativo del descanso en Shabbat, el sábado, que aparece en Éxodo capítulo 23, y por supuesto las normas del año sabático y el año del jubileo, que
que son mencionadas en Levítico 25. Como decía Monseñor Ulloa, más allá de las diferencias obvias en teología y en práctica, podemos reafirmar que ambas tradiciones abrevamos de una fuente común y en este caso es un punto importante en el análisis de nuestro tema. Y como bien se destacó antes, el enfoque que plantea la encíclica es el de una preocupación por el medio ambiente, pero con una matriz que incluye la preocupación por las personas y específicamente por los más vulnerables. Citando el texto, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. Cierro la cita del párrafo 93. Esto se condice, por ejemplo, con el rechazo que se expresa a la política del descarte, la afirmación de que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, que por cierto es un tema relevante para nosotros aquí en Panamá y ahora. Esta idea de la ecología integral que también mencionaba Monseñor, es inseparable de la búsqueda del bien común, está claramente alineada con la preocupación que la tradición judía ya expresa de manera tajante por la viuda, el huérfano y el extranjero. Es decir, aquellos miembros de la sociedad que no podían tener acceso a la tierra y por lo tanto no generaban ingresos, de allí que era responsabilidad de la sociedad ocuparse de su manutención. Y para aquellos que no están tan seguros de que la preocupación por el bienestar de nuestros semejantes sea parte de nuestra religiosidad, quizás valga la pena recordar las sabias palabras del rabino Israel Salanter en Lituania en el siglo XIX, fundador del movimiento ético Musar, que dijo: las necesidades materiales de mi prójimo son mis necesidades espirituales. Las necesidades materiales de mi prójimo son mis necesidades espirituales. Un concepto que quisiera destacar y que me parece relevante para nosotros hoy en este diálogo es el llamado que la encíclica hace a una conversión ecológica, entre los párrafos 216 a 221. La idea de una conversión, un cambio de corazón, como el propio texto lo define, está asociado con el concepto de teshuvá en la tradición judía. Teshuvá literalmente significa retorno y se refiere al proceso de arrepentimiento que es percibido precisamente como un cambio de dirección para retomar la senda correcta. Y estos días del calendario previo al inicio de un nuevo año, el próximo lunes en la noche, son para nosotros tiempo de teshuvá, tiempo de arrepentimiento, que junto con la plegaria está amarrado a otro concepto importante que es la tzedaká, acciones de justicia social. Porque el arrepentimiento, además de la sinceridad en el ejercicio de introspección profundo, requiere de acciones reparadoras que demuestren nuestra voluntad de cambiar para mejor. Y yo me atrevería a decir que de igual manera este llamado a la teshuvá ecológica, a la conversión ecológica que plantea la encíclica, debería llevarnos a avanzar en acciones concretas, acciones reparadoras, que sean un ejemplo de que estamos retornando a la senda correcta. Porque, como dijera el rabino Abraham Yoshua Heschel, notable teólogo del siglo XX,
Algunos son culpables, pero todos somos responsables. Las secuelas cada vez más notorias del cambio climático nos recuerdan que la responsabilidad por el cuidado de la casa común nos compete a todos los habitantes del planeta. Sin embargo, la globalización del problema no debe distraernos de nuestra primera preocupación por nuestra propia realidad inmediata. Por eso creo que la reciente declaración de la Conferencia Episcopal Panameña llamando a un profundo replanteamiento de la minería en Panamá es un claro ejemplo de cómo la voz religiosa puede y debe involucrarse en estos temas tan relevantes para la sociedad toda y especialmente para las generaciones futuras. Para ir terminando, quisiera destacar que Laudato Si está profundamente enraizada en la visión profética que surge de la Biblia. Está imbuida del espíritu de crítica social que caracterizó a los profetas clásicos de Israel, que levantaban su voz contra los poderosos en defensa de los intereses del pueblo, especialmente de los más vulnerables. Y quizás aquí sea prudente recordar otras profundas palabras del rabino Heschel, cuando dice: los profetas nos recuerdan el estado moral del pueblo. El eco de esas palabras reverbera hasta nosotros. Y si bien la encíclica ha sido sumamente inspiradora desde su promulgación hace más de 6 años, para convocar a todas las personas de bien, creyentes y no creyentes, a trabajar juntos por el cuidado de la casa común, me atrevería a decir que esta pandemia que todavía estamos atravesando la ha vuelto indispensable. Además de las muertes que suman ya más de 4,5 millones de personas y las secuelas en la salud de tantos otros, las consecuencias del COVID-19 en la realidad socioeconómica de nuestras sociedades son muy preocupantes. Se va a potenciar aún más la desigualdad y la marginación, y será necesario actuar con un profundo sentido de empatía y solidaridad. Y definitivamente, como gente de fe, debemos, por medio de nuestras acciones, dar testimonio de quiénes somos y cuáles son nuestras convicciones. Hace unos 100 años atrás, el filósofo judío Martin Buber decía: una verdadera relación con Dios no se puede lograr si las relaciones humanas con el mundo y con la humanidad están ausentes. Tanto el amor al Creador como aquello que ha creado son finalmente uno y lo mismo. Para terminar, hago mía las palabras de la oración por nuestra tierra que presenta el Papa Francisco casi al final de la encíclica. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rabino Gustavo Krasniqi. Vamos a abrir entonces el compás para poder efectuar las preguntas. Vamos a darle la oportunidad al padre Miguel Ángel Keller, decano de la Facultad de Humanidades y Teología de la universidad, para que modere este periodo de preguntas y respuestas. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Monseñor y al Rabino Gustavo por esta exposición tan importante, me parece a mí, y tan interpelante. Entonces,
yo creo que las preguntas están hechas, no las tengo que hacer yo, ¿verdad? Pero me atrevería a señalar, sí, algunos puntos, ¿verdad? Aparte de los puntos más claros de la encíclica, que llevan a esa conversión ecológica, a mí se me ocurren dos aplicaciones prácticas o dos interpelaciones prácticas. Una es que evidentemente tanto la tradición judaica como la católica, la cristiana, son profundamente religiosas. Entonces, hoy, en muchas partes del mundo, y no vamos a exagerar, pero también incipientemente en Panamá, cada vez crece más un ambiente de secularización, de neopaganismo, como lo queramos llamar, o sea, donde el sentimiento religioso queda muy, muy atrás, quizá encarnado en algunas prácticas externas tradicionales, pero en el fondo, ese sentido religioso de Dios, de lo divino, como creador y como presente y como sentido de la vida humana, pues en muchas partes se va perdiendo. No sé si un camino de diálogo es hasta qué punto esto tiene que ver con realmente los problemas de insensibilidad ante el tema ecológico. Y el otro punto que me parece muy importante y que tanto el rabino Gustavo como Monseñor han tocado es eso, aterrizar un poco en la práctica y en la realidad panameña. Y creo que muchas de las cosas que se han dicho, pero especialmente todo el tema de la minería, pues realmente es algo importante y es algo que realmente nos interpela. Entonces, no sé si por ahí, por esos dos puntos o por cualquier otro punto que se les ocurra, pueden comenzar a dialogar, que es el objetivo de esta última parte de nuestro encuentro. Preguntas, comentarios, sugerencias, aplicaciones. Veo en el chat, puesto que es la forma de poder participar, aparte de los panelistas que tenemos posibilidad de usar el micrófono, veo una pregunta en el chat que pide al rabino Kraselnik hablar un poco sobre dos festividades del calendario judío eminentemente ecológicas, Shavuot y Tu B'Shvat. Dice, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy interesante el tema de las festividades porque en sus orígenes muchas de las celebraciones tenían un fuerte componente agrícola, ¿no? Así que hay un vínculo en el ritual, en el ceremonial, que tiene una reminiscencia de esa conexión con la naturaleza y sus ciclos y sus tiempos. Por ejemplo, la Pascua, Pesaj es la fiesta de la primavera, donde entonces es el renacer de la naturaleza, además, por supuesto, de sus razones histórico-religiosas asociadas al éxodo de Egipto. Pero como bien menciona la pregunta, estas dos festividades tienen un componente más profundo en nuestra conexión con la tierra. Y una de las cosas que no mencioné y que me pareció interesante, la conexión, se hace referencia a la fiesta de Shavuot, que es el Pentecostés, que en sus orígenes era la fiesta de los primeros frutos, que se se presentaban al templo en Jerusalén como agradecimiento a Dios por la llegada de la nueva cosecha, ¿no? Y la fecha en que fue promulgada la encíclica es el Pentecostés, ¿no? El Pentecostés del año 2015. Por supuesto que después la tradición judía le agrega a esta celebración el componente de la entrega de la revelación, ¿no? La entrega de las tablas de la ley, y por supuesto la tradición cristiana lo asocia también con la revelación del Espíritu Santo
a los apóstoles. Corríjanme si digo algo que no es correcto. Pero en sus orígenes sí, era una fiesta profundamente agrícola para expresar ese agradecimiento a Dios. La otra fecha es mucho más interesante en cuanto a su evolución. Tu Bishvat, el 15 del mes de Shvat, es el año nuevo de los árboles. Era una fecha que tenía un lugar importante cuando había que ofrecer el diezmo de la cosecha, porque el 15 de Shvat, en el pleno invierno, marcaba el punto de separación entre una cosecha y la otra. Entonces era una fiesta importante porque todo fruto que salía antes de ese día pertenecía a la cosecha anterior y el fruto que salía después pertenecía a la nueva cosecha. Ahora, este día dejó de ser relevante después de la destrucción del Templo de Jerusalén hace 2000 años, cuando ya dejó de llevarse la ofrenda al Templo de Jerusalén. Sin embargo, en el siglo XVI, los místicos retoman esta festividad a través de una asociación simbólica del ser humano con el árbol. Y muy interesantemente, el movimiento sionista que planteaba el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, la tierra de Israel, recupera esta idea en su esfuerzo por sembrar la tierra de Israel, que como saben mayormente era desértica y pantanosa. Y entonces es una fecha que se ha recuperado en el calendario, es un día de mucha celebración, de plantar árboles y de estudiar textos relacionados con la tierra. Eso en cuanto al tema de las festividades, y bueno, paro aquí para no hablar tanto. Muchas gracias, muy, muy interesante. Y tiene que ver con algo de lo que yo estaba sugiriendo y que recoge otra pregunta, agradeciendo la presentación muy interesante. ¿A qué se atribuye el visible alejamiento de la práctica religiosa que se mencionó? Supongo que se refiere a ese paganismo o neosecularismo. Quizá otra forma de decirlo es lo que dice el Papa, el paradigma tecnológico. Hoy ya es la tecnología, no es la agricultura. Yo tengo suficientes años como para recordar, no el siglo XVI, pero sí el siglo pasado en España, con muchos rituales religiosos a la vez agrícolas, bendición de los campos, procesiones, ofrenda de las primicias, todo eso, pues poco a poco va desapareciendo. ¿Quién quiere ayudar a entender esta pregunta? ¿A qué se atribuye ese visible alejamiento de lo religioso? ¿Quieres decir tú, José Domingo, o voy yo? Los dos. A ver, yo creo que es un tema apasionante y daría para otra jornada de estudio completa. Ajá. Creo que hay una combinación de factores. Sin duda que los desarrollos tecnológicos y la evolución de la ciencia ha hecho perder un poco de cierta magia que por ahí en el pasado conectaba a la gente o dotaba a la gente de esta conexión con lo divino. Y yo creo que estamos, cuando tú hacías la pregunta o el comentario, yo pensaba en que nosotros, y digo nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un gran desafío, porque junto a ese proceso de secularización que tú mencionas, corre en paralelo otro proceso de fundamentalismo religioso. Y nosotros de alguna manera queremos pararnos en el centro de esas extremidades, ¿no? Por un lado, una secularización que rechaza toda presencia de lo trascendente, de lo divino, de lo espiritual en nuestras vidas, y por otro lado, unas corrientes de pensamiento que quisieran devolvernos a la estructura mental de la Edad Media, donde todo, absolutamente todo, está atravesado por una visión religiosa, pero que no enaltece la experiencia humana, sino que pareciera
colocarla en un lugar de sometimiento y de humillación. Entonces creo que lo difícil para nosotros es encontrar ese punto medio, ¿no? A veces, como reacciona a alguno de los lados, nos vamos para el otro lado y siempre tenemos que tratar de retornar a este centro, ¿no? Entender que como personas de fe, lo espiritual, lo religioso ocupa un lugar importante en nuestra vida, siempre con apertura, siempre con respeto a la diversidad, y evitar movernos en alguna de las dos direcciones que pueden ser sumamente negativas para la sociedad en general. Sí, yo creo, junto a lo que nos dice el rabino, creo que en la encíclica, y es la realidad, yo creo que el gran problema de estos nuevos tiempos es que el ser humano nos hemos colocado a nosotros en el centro, y cuando nos colocamos nosotros en el centro, damos prioridad absoluta a nuestras conveniencias y todo lo demás es relativo. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio, ¿no? Entre el avance de la tecnología, pero también sin olvidarnos nunca de Dios, ¿no? Y yo creo que este es el equilibrio que tenemos que buscar nosotros los creyentes, ni el pasado, pero tampoco con esta nueva mentalidad donde yo soy el artífice de todo, ¿no? Y yo creo que esta es la experiencia que los antiguos y los antepasados también nos legaron, y también cómo saber leer la historia desde esos conceptos y no desde hoy, porque incluso desde hoy, incluso podemos muchas veces pensar que nuestros antepasados vivían en una oscuridad cuando realmente respondieron a la realidad de cada tiempo. Pero al final yo creo que lo importante es que no podemos perder de vista que el centro de la vida nuestra, sobre todo el creyente, siempre es Dios, y Dios se va valiendo de muchas cosas. Como antiguo se valió de una cosa, ahora también se vale de la tecnología, y mirar también estas nuevas tecnologías también desde la mirada de la presencia de Dios en ella, y saber utilizarla para no desplazarlo a Él de lo que es el centro de nuestra vida. Bueno, además de este tema que, como decía Gustavo, daría para hablar mucho, ¿verdad? Otra sesión. Hay una pregunta más que me parece interesante, porque trata ya no de la relación que hay entre la crisis ecológica con el tema del secularismo, sino con el tema del consumismo. Dice, ¿cómo se puede crear conciencia ambiental en un mundo que promueve el consumismo desmedido? Evidentemente va de frente contra la conciencia ambiental, porque se trata de consumir, 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 y usar y abusar de la naturaleza y de las personas. No sé quién quiere iluminar este tema del consumismo. Yo creo que brevemente, tal vez es la oportunidad que tenemos. Yo creo que esta encíclica nos ayuda a esa toma de conciencia, a que es una encíclica que también lo tenemos que llevar a lo práctico en nuestra vida. Y creo que lo que nos corresponde en este momento, para no caer en esa vorágine del consumismo, es que debemos examinar a conciencia cuáles son nuestros hábitos. Yo creo que cuando yo empiezo por mí mismo y voy cambiando esos hábitos de consumo, de tantos aspectos no esenciales y muchas veces nocivos, yo creo que cada uno podemos ir transformando las realidades, ¿no? Entonces yo creo que si de algo nos ha enseñado esta pandemia, y también nos enseña la Laudato Si, es que tenemos que cambiar nuestra escala de valores y dar prioridad a lo que realmente. Yo creo que la pandemia nos ha hecho descubrir que con pocas cosas hemos podido sobrevivir.
Y creo que por ahí puede ir también nuestra reflexión ya personal y ayudar a otros también a tomar conciencia de esto, que con pocas cosas podemos nosotros ir sobreviviendo e ir viviendo en dignidad, para que podamos compartir los bienes de la creación con todos los demás. Y yo agregaría eso, primero que la propia encíclica tiene respuesta a eso. Sobre el final hay toda una parte, ¿no?, donde el Papa Francisco retoma este tema que creo que es crucial para él, que tiene que ver con rechazar este consumismo desenfrenado y valorar cada cosa que uno tiene, ¿no? Todos estos conceptos de la cultura del descarte y todo eso están interrelacionados con esta visión y que está asociado con lo que decía Monseñor. Yo creo que una cosa que podemos y debemos hacer como sociedad, y pensando un poco en nuestra realidad panameña, es que una de las dificultades o una de las razones que se promueve este consumismo desmedido es que pareciera ser que el parámetro de éxito en la sociedad es tener mucho y mostrarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros establecemos o generamos un parámetro de éxito que tenga que ver no con lo que uno tiene, sino con lo que uno es, ¿no? Y de qué manera reconocemos el esfuerzo y los logros de personas comunes que con su sacrificio pueden convertirse en verdaderos ejemplos como hombres, como mujeres para el resto de la sociedad. Una cultura que reconozca el esfuerzo y que reconozca el ser y no el tener, debería ayudarnos para que lo que los jóvenes estén mirando no sea adquirir cosas que le den seguridad, sino buscar emular a estos verdaderos modelos de éxito real. Ajá. Una pregunta más que voy a leer al pie de la letra. Me disculpan, no digo quién hace la pregunta, pero quiero ser fiel a lo y no interpretarlo a mi manera. Dice otro de los participantes: ¿cómo se puede conjugar la importante defensa del bien común con los recursos requeridos para mejorar la condición de los menos favorecidos? Siempre sobre el tema del consumismo y la justicia social. ¿Cómo conjugar la defensa del bien común con los recursos que se requieren para atender mejor a los menos favorecidos? A mí me parece que no hay contradicción. O sea, claro. ¿Qué es el bien común? ¿No? El bien común es buscar que todos los integrantes de la sociedad puedan mejorar en su situación, y por supuesto que buscando la equidad hay que ayudar a aquellos que están más necesitados, aquellos que necesitan de manera urgente resolver las cosas básicas. Y es obvio que buscando el bien común, la distribución de los esfuerzos no va a ser iguales para todos, sino que va a haber que destinar recursos a los menos favorecidos. Y así funciona desde la Biblia hasta nuestros días, ¿no? La Biblia establece estas normativas que mencionamos antes, el diezmo del tercer año, que era para los grupos más vulnerables, ¿no? De eso se trata el bien común, de que todos los integrantes de la sociedad puedan alcanzar un nivel mínimo de satisfacer sus necesidades. Sí, y yo creo que, ya ir terminando, yo creo que también cuando tomo conciencia de que yo no soy dueño, sino que soy administrador de los bienes que el Señor me ha dado, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que se nos pide a todos que podamos administrar esos bienes, y que en la administración hemos de tener en cuenta especialmente también a los más necesitados, y luchar para que todos podamos tener las mismas oportunidades para poder vivir en esa dignidad de hijo de Dios. Y a un administrador lo que se le pide es que sepa realmente administrar y como decía nuestro padre San Agustín, dar a cada uno
según lo que necesita y descubriendo realmente lo que veíamos en la pregunta anterior, ¿verdad? El gran reto de que yo pueda redescubrir que hay estilos de vida más sencillos y sostenibles y que podemos quitar muchas cosas superfluas de nuestra vida para también esas compartirla con hermanos nuestros más necesitados. Una pregunta todavía un poco en relación con el tema anterior de la secularización, etcétera, pero me parece que aquí está muy bien enfocado. ¿Cómo podría promoverse el entendimiento o la conciencia de la importancia del desarrollo de nuestra espiritualidad a partir de la guía divina? O sea, el tema de la espiritualidad más desarrollada o menos desarrollada, ser más conscientes o menos conscientes de la palabra de Dios. El Papa Francisco siempre parte de algún texto de la Biblia. Yo creo que eso es muy, muy importante. Su espiritualidad es una espiritualidad bíblica. Y yo creo que la espiritualidad ecológica también tiene que ser una espiritualidad bíblica. Y quizás, al menos en la Iglesia Católica, estamos descuidando un poco. Hay muchas espiritualidades, pero nos olvidamos de que la espiritualidad bíblica, la respuesta a la palabra y la revelación divina, no puede quedar marginada. Sí. Yo creo que esto viene a lo que nos decía el Papa también, ha afirmado varias veces en la encíclica. El concepto a veces de espiritualidad es algo muy etéreo y el concepto de espiritualidad no puede ser un mero sentimiento, sino que tiene que ser, lo vamos demostrando en el día a día con lo que yo soy y con lo que hago, y lo demuestro yo creo que en el mandamiento del amor, el amarme a mí, pero amar a los demás, y desde nuestra fe es configurarnos cada vez más con nuestro Creador, ¿no? Yo creo que esa es la auténtica espiritualidad, y una espiritualidad que me llama a salir de mí mismo para llegar al otro, a reconocer al otro por encima de las diferencias, reconocerlo de verdad en igual dignidad y sobre todo reconocerlo hermano. Yo creo que el gran problema hoy día es que están existiendo tantas espiritualidades que son muy etéreas, que no se van concretizando precisamente en el mandamiento del amor y en el respeto que el otro tiene por lo que es creado a imagen y semejanza, como la espiritualidad me tiene que llevar a mí a tomar conciencia de esta realidad, y que nosotros podamos ser reflejos vivos de lo que somos como hijos de Dios. Yo creo que este tema de espiritualidad, hoy la gente está buscando mucha espiritualidad, pero muy etérea, y la espiritualidad es algo muy, muy concreto. Yo suscribo las palabras de Monseñor. Creo que tenemos una idealización de ciertas experiencias que vienen del mundo oriental, y que la gente cree que la espiritualidad tiene que ver con algo íntimo, algo interior, y yo estoy plenamente de acuerdo que nuestra espiritualidad central, y creo que es compartida, es reconocernos como hijos de Dios y ser capaces de descubrir en nuestro semejante a un hermano, a otra criatura divina, y actuar de manera consona. En cuanto a cómo promoverlo, yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio que mencionábamos antes. No podemos imponer nada a la fuerza. Quizás viviendo nuestras vidas como testimonio podamos servir de inspiración, de contagio a otros, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado y con mucho respeto, y nunca imponiendo, sino inspirando. Creo que por ahí va la cosa. Bien. Vamos entonces a cerrar el compás de las preguntas y las respuestas. Sabemos que el tema es bastante interesante.
y amplio. Quiero darle las gracias al rabino Gustavo Krassenli y a Monseñor José Domingo Ulloa por habernos colaborado con este tema de las preguntas. Bien, vamos entonces a cerrar este programa. Los que tengan algún comentario o consulta al respecto pueden hacernos llegar a través del correo. De esta manera, damos por terminado esta primera jornada de estudios judo-católicos con el tema Laudato Si, un llamado a la protección de la casa común. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas noches. Muy bien. Bueno, perdón, un momentito. Hay una pregunta si se va a enviar este link, porque está grabado, entonces, Sí. para saber dónde se lo publicará entonces el DCI, el Departamento de Comunicación de la USMA, cómo acceder. Sí. Muchísimas gracias a todos, señor vicerrector. Nos va a cerrar la jornada. No, sí, me gustaría decir unas palabras de cierre, porque hemos inaugurado realmente una nueva etapa en la relación judeo-católica, una nueva etapa en la relación católico-judía, que se interrumpió por el tiempo, no por la falta de entendimiento, sino por las circunstancias. Hemos recuperado otra vez el paso, gracias al Papa Francisco, gracias a la gestión que se han hecho anteriormente en las relaciones interreligiosas, que me acuerdo que otros sacerdotes aquí en Panamá habían iniciado con parte de la comunidad judía. Quiero agradecer a todos los que han participado, Monseñor, muy agradecido, Gustavo, muy agradecido. Rector, gracias por el espacio. Este es el primer paso para retomar el diálogo entre las dos comunidades y prometemos que este diálogo no debe detenerse, debe seguir más fructífero. Quiero terminar nada más diciendo, alabado sea el Creador, quien al crearnos no solo nos hizo el gran regalo de la vida, sino también nos hizo un gran regalo que es donde vivirla. Por favor, cuidemos de ese lugar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Kang. Respondiendo al tema de lo que comentaba el padre Keller, este video lo vamos a estar colgando a través de la plataforma de YouTube, USMA Panamá. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Saludos. Saludos.